¿Dónde está el respeto por mi esposa? Esas palabras salieron de la boca de mi hijo como un grito que partió mi alma en dos. Paulo entró a mi casa como un huracán aquella noche de martes, con Martina colgada de su brazo como si fuera una reina esperando su banquete. Yo estaba en la cocina, limpiando el fregadero vacío, cuando escuché sus pasos pesados subiendo las escaleras del edificio. Mi corazón se apretó. No había nada en la estufa. No había nada en el horno. La verdad es que no había casi nada en toda la cocina. La puerta se abrió de golpe. Paulo ni siquiera me saludó. Sus ojos recorrieron la mesa vacía, la estufa apagada, y su rostro se torció en una mueca de desprecio que jamás olvidaré. Martina se quedó en la entrada, con esos tacones rojos que costaban más que mi renta mensual, mirándome como si yo fuera una cucaracha en su camino. ¿Y la cena, mamá? ¿No preparaste nada? Su voz era fría. No había preocupación. No había un «¿estás bien?». Solo exigencia. Solo reproche. Abrí la boca para explicar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Cómo le dices a tu hijo que no tienes ni $1 para comprar 1 kilo de arroz? ¿Cómo le explicas que llevas 3 días comiendo pan duro con té de manzanilla? Paulo, yo no pude ir al mercado hoy. No me alcanzó el dinero y... ¿Qué no te alcanzó? ¿Y en qué gastas entonces? Recibes tu pensión cada mes. ¿Qué haces con ese dinero, mamá? Mi boca se secó. Martina soltó una risita nerviosa detrás de él, cubriéndose los labios con esas uñas perfectamente pintadas. Sentí como el piso se movía bajo mis pies. Llevaba meses preguntándome lo mismo. ¿En qué gastaba mi pensión? Cada mes recibía $700 de la pensión de mi difunto esposo. $700 que desaparecían de mi cuenta como arena entre los dedos. Paulo dio 2 pasos hacia mí. Sus ojos, los mismos ojos que yo arrullé cuando era un bebé, ahora me atravesaban con rabia. ¿Sabes qué, mamá? Martina y yo veníamos con hambre. Manejamos 1 hora para venir a cenar contigo, como todas las semanas. Y tú ni siquiera te tomas la molestia de preparar algo. ¿Dónde está el respeto por mi esposa? Ahí estaba otra vez. Esa frase. Como si Martina fuera una diosa y yo apenas una sirvienta incompetente. Mis manos temblaban. Quise decirle que yo también tenía hambre. Que había comido medio pan tostado en todo el día. Que mi estómago gruñía desde la mañana. Pero no pude. Paulo. Hijo, te juro que el dinero no me alcanza. No sé qué pasa, pero cada mes llega menos a mi cuenta. Y las cuentas de luz, de agua, todo sube y yo. Basta de excusas. Su grito me hizo retroceder. Martina sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero yo la vi. Dios sabe que la vi. Paulo caminó hasta el refrigerador y lo abrió de golpe. Adentro solo había una botella de agua a la mitad, un limón seco y un frasco de mayonesa vencida. Nada más. La luz pálida del refrigerador iluminó su cara llena de asco. Mira esto. Martina. Mira cómo vive mi madre. Con $700 al mes y no tiene ni un huevo en la casa. Martina se acercó con pasos lentos, mirando dentro del refrigerador como quien observa un cadáver. Arrugó la nariz y negó con la cabeza. Pobre Paulo. ¿Cómo debe ser tener una madre así? Esas palabras me atravesaron el pecho como astillas de vidrio. Una madre así. Una madre que pasó noches en vela cuidándolo cuando tenía fiebre. Una madre que vendió sus anillos de oro para pagarle la universidad. Una madre que enterró a su esposo y se quedó sola en este mundo criando a un hijo que ahora la miraba como si fuera basura. Paulo me tomó del brazo. No con fuerza, pero con la firmeza suficiente para arrastrarme hacia el refrigerador. Mi cuerpo se tensó. No entendía qué estaba haciendo. Quiero que veas algo, mamá. Me puso frente al refrigerador abierto, tan cerca que el aire frío me golpeó la cara. Sentí su aliento en mi nuca. Su voz era un susurro cargado de veneno. Mira bien. Mira cómo vives. Y ahora dime, ¿en qué demonios gastas tu dinero? Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos. Mi hijo, mi único hijo, me estaba humillando delante de esa mujer. Delante de Martina, que no trabajaba un solo día de su vida, que se la pasaba en salones de belleza y tiendas de ropa mientras yo vivía con las mismas 3 blusas desde hacía 2 años. No lo sé, Paulo. Te lo juro por Dios que no lo sé.
Él soltó una carcajada amarga y me empujó suavemente hacia atrás. Cerró el refrigerador de un golpe que hizo temblar los imanes baratos que decoraban la puerta. ¿Sabes qué, mamá? Ya no vamos a venir más. No voy a traer a mi esposa a un lugar donde no se le ofrece ni un vaso de agua. Martina merece respeto. Y si tú no puedes dárselo, entonces no tiene sentido que sigamos viniendo. Martina asintió, acomodándose el cabello con un gesto de actriz de telenovela. Se colgó del brazo de Paulo y caminaron hacia la puerta. Yo me quedé ahí, parada en medio de mi cocina vacía, con las piernas temblando y el corazón hecho pedazos. Antes de salir, Paulo se volteó una última vez. Sus ojos eran duros, fríos. Ya no quedaba nada del niño que yo crié. Arregla tu vida, mamá. Porque así no puede seguir. Eres una vergüenza. La puerta se cerró. Me quedé sola en el silencio. Un silencio tan pesado que me costaba respirar. Me dejé caer en una silla de la cocina, esa misma silla donde le di de comer a Paulo cuando tenía 3 años. Esa misma silla donde lo ayudé a hacer la tarea de matemáticas. Esa misma silla donde lloré el día que su padre murió, jurándole que nunca le faltaría nada. Y ahora él me llamaba vergüenza. Mis manos temblaban sobre la mesa. Miré alrededor de mi cocina. Las paredes despintadas. El piso con baldosas rotas. La estufa vieja que apenas encendía. Todo estaba cayéndose a pedazos. Y yo también. ¿En qué había fallado? ¿Qué había hecho mal para merecer esto? Cerré los ojos y las lágrimas cayeron solas, silenciosas, amargas. Pero en algún rincón oscuro de mi mente, una pregunta comenzó a formarse. Una pregunta pequeña, pero que crecía como una sombra. ¿Por qué mi cuenta siempre estaba vacía? ¿Por qué si recibía $700 cada mes, nunca me alcanzaba para nada? Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, mirando el techo, con esa pregunta dando vueltas en mi cabeza una y otra vez. Y aunque todavía no lo sabía, esa pregunta iba a cambiar todo. Porque la verdad, cuando finalmente la descubrí, fue mucho peor de lo que jamás imaginé. Hubo un tiempo en que Paulo me abrazaba cada vez que llegaba a casa. Hubo un tiempo en que sus ojos se iluminaban cuando yo cocinaba su platillo favorito. Hubo un tiempo en que me decía mamá con ternura, no con ese tono frío y distante que usa ahora. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta recordando cómo habían sido las cosas antes. Antes de Martina. Antes de que todo se pudriera. Cuando mi esposo Roberto murió hace 6 años, Paulo tenía 29. Yo acababa de cumplir 57. El mundo se me vino encima. Roberto era conductor de autobús y yo trabajaba limpiando casas, pero con su muerte perdí no solo a mi compañero de vida, sino también el ingreso principal de la familia. Paulo en ese entonces todavía vivía conmigo. Trabajaba en una oficina de contabilidad, ganaba lo suficiente para ayudarme con algunos gastos. Los primeros meses después del funeral fueron horribles. Llorábamos juntos. Nos abrazábamos. Él me decía que nunca me iba a dejar sola, que siempre iba a cuidarme. Mamá, tú me diste todo. Ahora es mi turno de cuidarte. Esas palabras las recuerdo como si las hubiera dicho ayer. Las llevaba guardadas en mi corazón como un tesoro. Yo le creí. Le creí con cada fibra de mi ser. La pensión de Roberto comenzó a llegar 4 meses después de su muerte. $700 mensuales. No era mucho, pero era algo. Con eso podía pagar la renta de mi departamento, comprar comida, pagar los servicios básicos. Paulo me ayudó con todos los trámites. Fue él quien me acompañó al banco a abrir la cuenta donde depositarían el dinero cada mes. Mamá, dame tu documentación. Yo me encargo de todo. Tú no tienes que preocuparte por nada. Y yo se la di. Le di mi identificación, mis papeles, mi confianza. Paulo pasó horas en el banco llenando formularios, hablando con los ejecutivos. Yo me sentía perdida en ese mundo de números y firmas. Él era mi hijo, mi sangre. ¿Por qué no iba a confiar en él? Cuando salimos del banco ese día, Paulo me abrazó en la calle. Ya está, mamá. Todo listo. El dinero va a llegar directo a tu cuenta cada mes. No tienes que preocuparte por nada. Le di un beso en la frente. Mi hijo. Mi niño bueno. El hombre en el que se había convertido Roberto antes de irse.
Todo cambió cuando conoció a Martina. Fue un año después de la muerte de Roberto. Paulo llegó una tarde con ella colgada del brazo. Martina era delgada, con el cabello largo y oscuro, siempre maquillada como si fuera una fiesta. Usaba ropa ajustada y tacones altos incluso para venir a mi humilde departamento. Desde el primer momento supe que esa mujer no era para mi hijo. Pero me callé. Sonreí. Preparé café. Le serví pan dulce que había comprado esa mañana con mis últimos $. Mucho gusto, señora Silvia. Paulo me ha contado mucho de usted. Su voz era dulce, pero sus ojos eran calculadores. Me dio la mano con desgano, como si tocarme le diera asco. Paulo estaba embobado mirándola. No se dio cuenta de cómo ella me observaba, evaluando cada rincón de mi casa con desprecio. Los meses siguientes fueron extraños. Paulo empezó a venir menos. Antes me visitaba 3 o 4 veces por semana. Ahora venía una vez cada 15 días. Y cuando venía, traía a Martina. Siempre a Martina. Ella nunca comía lo que yo preparaba. Siempre tenía alguna excusa. Ay señora, es que estoy a dieta. Ay señora, es que no me cae bien el picante. Ay señora, es que ya comí. Pero yo veía cómo miraba mi comida. Con asco. Como si fuera veneno. Paulo comenzó a cambiar. Ya no me preguntaba cómo estaba. Ya no se quedaba a platicar conmigo después de comer. Entraba, comía rápido, y se iba. Martina siempre lo apuraba. Mi amor, tenemos que irnos. Recuerda que quedamos con mis amigas. Y él obedecía. Como un perro amaestrado. 6 meses después me anunció que se iba a casar. Mamá, Martina es el amor de mi vida. Nos vamos a casar en 3 meses. Quiero que seas feliz por mí. Yo intenté sonreír. Intenté abrazarlo. Intenté decirle que me alegraba por él. Pero por dentro algo me gritaba que esto era un error. Que esa mujer no lo amaba. Que solo quería su dinero. Pero me callé. Porque una madre que ama a su hijo quiere verlo feliz, aunque eso signifique tragarse sus propias dudas. La boda fue modesta. Paulo no tenía mucho dinero ahorrado y yo no podía ayudarlo. Martina se quejó durante toda la planeación. No puedo creer que solo podamos invitar a 50 personas. No puedo creer que el vestido que quiero sea muy caro. No puedo creer que no tengamos luna de miel. Paulo trabajaba horas extras para darle gusto. Se veía cansado, demacrado, pero ella nunca estaba satisfecha. El día de la boda yo usé mi mejor vestido. Uno color verde que había comprado hacía 10 años para el cumpleaños de Roberto. Estaba pasado de moda, pero era lo único decente que tenía. Martina me miró de arriba a abajo cuando llegué a la iglesia. Ay suegra, qué vestido tan vintage. Sus amigas se rieron. Paulo no dijo nada. Solo me dio un abrazo rápido y se fue a atender a otros invitados. En la fiesta me senté sola en una mesa del fondo. Nadie me hablaba. Nadie me sacaba a bailar. Vi a Paulo y Martina bailar su primer baile como esposos. Ella se veía radiante. Él se veía enamorado. Y yo me sentí como una intrusa en la vida de mi propio hijo. Después de la boda las cosas empeoraron. Paulo y Martina se fueron a vivir a un departamento del otro lado de la ciudad. Él dejó de visitarme por completo. Yo lo llamaba y siempre tenía excusas. Mamá, estoy ocupado. Mamá, Martina no se siente bien. Mamá, tenemos planes. Martina nunca me llamaba. Nunca me invitaba a su casa. Las pocas veces que yo iba sin avisar, me recibía con mala cara. Ay suegra, qué sorpresa. Justo íbamos a salir. Mentira. Podía ver sus pantuflas en la entrada. Podía oler el café recién hecho. Pero ella me cerraba la puerta en la cara con una sonrisa falsa. Y entonces empezó lo peor. El dinero empezó a desaparecer. Al principio no me di cuenta. Los primeros meses después de la boda todavía me alcanzaba para todo. Pagaba mi renta de $300, compraba comida, pagaba luz y agua. Me sobraban unos $50 que guardaba para emergencias. Pero de repente, el dinero ya no alcanzaba. Empecé a tener que elegir entre comprar carne o pagar la luz completa. Entre comprar verduras o comprar jabón para lavar ropa.
Mis ahorros se acabaron en 2 meses. Y no entendía por qué. Revisaba mis gastos una y otra vez. No compraba nada extra. No salía a ningún lado. No me daba ningún lujo. Entonces, ¿por qué no me alcanzaba? Le mencioné a Paulo una vez que el dinero no me estaba rindiendo. Mamá, es que todo está más caro. Tienes que administrarte mejor. ¿Administrarme mejor? Yo ya estaba comiendo una vez al día. Ya estaba usando la misma ropa vieja de siempre. Ya había dejado de comprar medicinas para mi presión alta porque no me alcanzaba. ¿Qué más podía recortar? Pero me callé. No quería ser una carga. No quería que Paulo pensara que era una inútil que no sabía manejar su propio dinero. Pasaron los meses. 1 año. 2 años. Cada vez estaba más delgada. Cada vez mi casa estaba más vacía. Cada vez me sentía más confundida. Paulo venía de vez en cuando, siempre con Martina, siempre exigiendo que les preparara cena, siempre quejándose de que la comida no era suficiente o no estaba bien hecha. Y yo aguantaba. Porque era mi hijo. Porque lo amaba. Porque pensaba que tal vez tenía razón y yo era una inútil que no sabía vivir con $700 al mes. Hasta aquella noche. La noche en que me empujó contra el refrigerador vacío. La noche en que me llamó vergüenza. Esa noche algo se rompió dentro de mí. No fue rabia. No fue tristeza. Fue algo más profundo. Fue la certeza de que algo andaba terriblemente mal. Y que yo tenía que descubrir qué era. Fue un jueves por la mañana, 3 días después de la humillación, cuando encontré el primer indicio. Había ido al mercado con los últimos $12 que me quedaban en el bolso. Compré 2 kilos de arroz, medio kilo de frijoles y 3 jitomates. Nada más. Cuando regresé a casa, subí las escaleras despacio, cargando la bolsa como si pesara toneladas. Mis rodillas me dolían. No había desayunado. Al llegar al 3er piso, vi a Paulo saliendo de mi departamento. Me quedé paralizada a mitad del pasillo. Él tenía llave de mi casa. Yo se la había dado años atrás, cuando Roberto murió, para que pudiera entrar en caso de emergencia. ¿Pero qué hacía aquí a media mañana un día de trabajo? Paulo cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. No me había visto. Tenía algo en la mano. Un sobre. Un sobre blanco que guardó rápidamente en el bolsillo de su pantalón. ¿Paulo? Mi voz sonó débil, quebrada. Él se sobresaltó y volteó. Por un segundo, solo un segundo, vi pánico en sus ojos. Pero enseguida cambió su expresión a una sonrisa forzada. Mamá, qué susto me diste. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar trabajando? Él bajó las escaleras hacia mí, todavía con esa sonrisa falsa pegada en la cara. Vine a buscarte, pero no estabas. Quería disculparme por lo del otro día. Me pasé de la raya. Sus palabras sonaban ensayadas, huecas. Me ayudó a subir el último tramo de escaleras y tomó mi bolsa del mercado. Entramos juntos al departamento. Mis ojos recorrieron la sala. Todo parecía estar en su lugar. Pero algo se sentía diferente. Paulo dejó la bolsa en la mesa de la cocina y se quedó parado ahí, incómodo, con las manos en los bolsillos. Tocando ese sobre. Bueno, mamá, tengo que irme. Solo pasaba a verte. Se fue antes de que pudiera decir nada más. Escuché sus pasos bajando rápido por las escaleras, casi corriendo. Me quedé ahí, parada en mi cocina, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. ¿Qué había venido a buscar? ¿Por qué tenía ese sobre? Empecé a revisar el departamento. Abrí cajones. Moví papeles. Busqué en el ropero. No sabía qué estaba buscando exactamente, pero sabía que algo no estaba bien. Mis manos temblaban mientras revolvía mis pocas pertenencias. Fue en el bote de basura de la cocina donde lo encontré. Estaba a punto de tirar los restos de té de manzanilla de la mañana cuando vi un papel arrugado en el fondo del bote. Lo saqué con cuidado. Era un recibo bancario. Estaba roto en varios pedazos, como si alguien hubiera intentado destruirlo antes de tirarlo. Con manos temblorosas, junté los pedazos sobre la mesa de la cocina. Tardé casi 10 minutos en acomodarlos todos. Y cuando finalmente pude leer lo que decía, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Era un comprobante de transferencia.
de mi cuenta bancaria a una cuenta que no reconocía, por $500. $500 que habían salido de mi pensión hacía 2 semanas. La fecha coincidía exactamente con el día en que debería haber recibido mi depósito mensual. El día en que supuestamente los $700 llegaban a mi cuenta. Pero si 500 se habían ido en una transferencia, eso significaba que solo me habían quedado 200. $200 para todo el mes. Por eso nunca me alcanzaba. Por eso llevaba 2 años viviendo en la miseria. Alguien estaba sacando mi dinero. Y ese alguien tenía que tener acceso a mi cuenta bancaria. Me senté en la silla, con los pedazos de papel frente a mí, tratando de respirar. Mi cabeza daba vueltas. ¿Quién tenía acceso a mi cuenta? Solo yo. Y Paulo. Paulo, que había llenado todos los papeles en el banco. Paulo, que me había ayudado con todos los trámites. Paulo, mi hijo. No. No podía ser. Intenté encontrar otra explicación. Tal vez era un error del banco. Tal vez alguien había robado mi información. Tal vez cualquier cosa menos lo que mi corazón ya sabía que era verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la oscuridad de mi cuarto, mirando esos pedazos de papel que había pegado con cinta adhesiva. $500. ¿A dónde iban? ¿Para qué? ¿Por qué? A la mañana siguiente, viernes, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Iba a ir al banco y pedir mis estados de cuenta. Todos. De los últimos 2 años. Me bañé, me puse mi mejor blusa, y salí temprano. El banco quedaba a 6 cuadras de mi casa. Caminé despacio, con mis zapatos viejos que me lastimaban los pies. El sol de la mañana me quemaba la piel. La sucursal estaba casi vacía. Me acerqué a un escritorio donde una chica joven me recibió con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito mis estados de cuenta. De los últimos 2 años. Ella parpadeó, sorprendida. 2 años completos, señora. Sí. Todos los movimientos. Quiero verlos. Me pidió mi identificación. Tipeó algo en su computadora. Frunció el ceño. Señora Godínez, veo que usted tiene configurado un sistema de transferencias automáticas. Cada mes, el día que se deposita su pensión, se hace una transferencia de $500 a otra cuenta. Sentí que me faltaba el aire. ¿Automática? Sí. Fue configurada hace 2 años y medio. En marzo del 2023. ¿Usted no la autorizó? Mi voz salió como un susurro. No. Yo no autoricé nada. La chica se puso nerviosa. Llamó a su supervisor. Un hombre de traje vino y revisó la pantalla. Me miró con lástima. Señora, estas transferencias fueron configuradas con su cuenta y contraseña. Y están firmadas digitalmente con su usuario del banco. ¿Alguien más tiene acceso a su cuenta? Mi hijo. Las palabras salieron solas. El supervisor asintió. Entiendo. Lamentablemente, si él tiene autorización para manejar su cuenta, técnicamente no es un delito. A menos que usted presente una denuncia formal de que esas transferencias no fueron autorizadas por usted. ¿A dónde va ese dinero? No puedo darle esa información sin una orden judicial. Pero puedo darle todos sus estados de cuenta impresos para que los revise. Me dieron una carpeta gruesa. 28 meses de movimientos. Salí del banco con esa carpeta bajo el brazo, caminando como sonámbula por las calles. No podía procesar lo que acababa de descubrir. Paulo me estaba robando. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que yo crié. El hombre en quien había confiado con mi vida entera. Llegué a casa y me encerré. Abrí la carpeta sobre la mesa de la cocina y empecé a revisar cada hoja. Cada mes, sin falta, la misma transferencia. $500. Siempre el mismo día. Siempre a la misma cuenta desconocida. Hice cálculos rápidos en una hoja sucia. 28 meses. $500 cada mes. $14,000. $14,000 que debieron ser míos. $14,000 con los que pude haber comido bien, comprado medicina, arreglado mi casa, vivido con dignidad. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era la traición.
Mi hijo me había visto sufrir durante 2 años. Me había visto adelgazar. Me había visto pasar hambre. Me había visto enfermarme. Y nunca dijo nada. Peor aún, me había hecho sentir culpable. Me había hecho creer que yo era una inútil que no sabía administrar su dinero. Las lágrimas cayeron sobre los papeles del banco, manchando los números. Lloré como no había llorado desde la muerte de Roberto. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando finalmente pude calmarme, me sequé la cara con el dorso de la mano. Respiré profundo. Y entonces sentí algo nuevo creciendo en mi pecho. No era tristeza. No era dolor. Era algo frío. Algo duro. Era determinación. Paulo pensaba que yo era una vieja tonta. Pensaba que podía robarme, humillarme, usarme, y que yo nunca me daría cuenta. Pensaba que era demasiado estúpida o demasiado débil para hacer algo al respecto. Se equivocaba. Guardé los estados de cuenta en un lugar seguro. No iba a confrontarlo todavía. No iba a gritarle ni llorarle. Iba a hacer algo mejor. Iba a investigar. Iba a descubrir exactamente qué había hecho con mi dinero. Iba a reunir pruebas. Y cuando tuviera todo, cuando supiera toda la verdad, entonces actuaría. Pero no con gritos. No con lágrimas. Con algo mucho más poderoso que eso. Con silencio. Con inteligencia. Con justicia. Esa noche me acosté temprano. Por primera vez en semanas, dormí profundo. Porque ahora tenía un propósito. Ya no era una víctima confundida. Era una mujer que sabía la verdad. Y eso cambiaba todo. Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía siendo la misma mujer por fuera. La misma Silvia que barría su pequeño departamento, que hervía agua para el té, que miraba por la ventana las calles polvorientas del barrio. Pero por dentro algo había cambiado. Ahora cada movimiento tenía un propósito. Cada silencio era estrategia. Paulo no volvió a visitarme esa semana. Tampoco la siguiente. Yo no lo llamé. Antes hubiera estado preocupada, preguntándome si estaba bien, si estaba enojado conmigo. Ahora solo esperaba. Observaba. Planeaba. Pasaba las tardes sentada en la mesa de la cocina, revisando una y otra vez los estados de cuenta que el banco me había dado. Marqué con un lápiz rojo cada transferencia. Todas eran exactamente iguales. $500. El mismo día de cada mes. A la misma cuenta misteriosa. Pero había algo más que empecé a notar. Algunas semanas después de cada transferencia grande, había retiros pequeños en cajeros automáticos. $20 aquí, 30 allá, 50. Siempre dejándome con apenas lo suficiente para sobrevivir. Como si alguien estuviera calculando exactamente cuánto necesitaba yo para no morirme de hambre, pero tampoco para vivir con dignidad. Era metódico. Planeado. Cruel. Una tarde, mientras tomaba té de manzanilla aguado porque ya no me quedaba azúcar, escuché pasos conocidos en las escaleras. Mi corazón se aceleró. Era Paulo. Reconocía su forma de caminar. Pesada. Apurada. Guardé rápidamente los papeles del banco en un cajón debajo de los trapos de cocina. Me sequé las manos en el delantal y respiré profundo. Cuando tocó la puerta, esperé unos segundos antes de abrir. No podía parecer ansiosa. No podía parecer sospechosa. Hola, mamá. Su voz era casual. Demasiado casual. Traía una bolsa del supermercado en la mano. La levantó como si fuera un trofeo. Te traje algunas cosas. Pan, leche, un poco de jamón. Para que no estés diciendo que no tienes que comer. Lo dijo con ese tono. Ese tono que usaba últimamente. Como si yo fuera una niña caprichosa que exageraba sus problemas. Me hice a un lado para dejarlo pasar. Él entró y puso la bolsa sobre la mesa con cierta brusquedad. ¿Cómo has estado? Bien, hijo. Aquí. Tranquila. Él miró alrededor. Sus ojos recorrieron la sala, la cocina, como buscando algo. ¿Buscaba los papeles del banco? ¿Buscaba evidencia de que yo había descubierto algo? Me necesitas dar las llaves del departamento, mamá. Su petición me tomó por sorpresa. Parpadeé. ¿Las llaves? ¿Para qué? Paulo suspiró, como si le molestara tener que explicarme.
Es que Martina dice que no está bien que yo tenga llaves de la casa de mi madre. Dice que invade tu privacidad. Que ya eres una mujer adulta y debes tener tu espacio. Mentira. Martina nunca había respetado mi privacidad. Esto era otra cosa. Ellos querían asegurarse de que yo no pudiera entrar a su casa sin avisar. O tal vez querían las llaves de regreso porque ya habían sacado lo que vinieron a buscar. Claro. Hijo. Déjame buscarlas. Fui a mi cuarto. Las llaves de Paulo estaban en mi buró, junto a una foto vieja de él cuando tenía 8 años. En esa foto sonreía con un diente de menos. Mi niño. Mi bebé. ¿En qué momento ese niño se había convertido en esto? Tomé las llaves y regresé. Se las entregué sin decir nada. Él las guardó en su bolsillo rápidamente. Gracias. Mamá. Bueno, tengo que irme. Cuídate y come bien, ¿sí? Se fue antes de que pudiera responder. No me abrazó. No me dio un beso. Solo se fue. Me quedé ahí, mirando la puerta cerrada. Luego miré la bolsa que había dejado. La abrí lentamente. Había un pan blanco barato, 1 litro de leche, y 100 gramos de jamón de la marca más corriente. Quizás $5 de mercancía. Mientras él me robaba 500 cada mes. Esa noche, mientras comía un sándwich seco de jamón con té, tomé una decisión. Necesitaba saber a dónde iba mi dinero. Necesitaba saber en qué lo estaban gastando. El banco no me iba a dar esa información sin una orden judicial, pero había otras maneras de averiguarlo. María Rivas vivía en el departamento de abajo. Era una mujer de mi edad, viuda también, que se había vuelto algo así como mi amiga en los últimos años. Tomábamos té juntas los domingos. Ella sabía usar computadoras. Sus nietos le habían enseñado. Al día siguiente bajé a visitarla. María, necesito un favor. Ella me invitó a pasar. Su departamento olía a canela y café. Mucho más acogedor que el mío. Me ofreció una silla en su pequeña sala. Dime, Silvia, ¿qué necesitas? Vacilé. ¿Cómo le explicaba esto sin sonar como una loca? ¿Sin que pensara que estaba inventando cosas? Necesito que me enseñes a usar las redes sociales. Esas cosas de internet donde la gente sube fotos. María levantó las cejas, sorprendida. ¿Facebook? ¿Instagram? No sabía ni cómo se llamaban, pero asentí. Esas. Necesito ver unas cosas. María no hizo preguntas. Me sentó frente a su computadora y pasó la siguiente hora enseñándome cómo buscar personas, cómo ver sus perfiles, cómo mirar fotografías. Mis manos temblaban sobre el ratón. Todo me parecía complicado y confuso. ¿A quién quieres buscar? A mi nuera. Martina Duarte. María escribió el nombre en la barra de búsqueda. Aparecieron varios perfiles. Pero uno tenía la foto de Martina. Esa cara que yo conocía también. María hizo clic. Y entonces lo vi todo. El perfil de Martina era como una revista de lujos. Foto tras foto de restaurantes elegantes, de ropa cara, de bolsos de marca, de viajes. Había una foto de ella en un restaurante con vista al mar, con un plato de langosta frente a ella. La descripción decía, celebrando la vida que merezco. La fecha era de hacía 2 semanas. Justo después de la transferencia mensual de mis $500. Seguí bajando. Había más fotos. Martina con vestidos nuevos. Martina en un salón de belleza. Martina mostrando uñas recién pintadas con pequeños brillantes incrustados. Martina con zapatos de tacón que probablemente costaban más que mi renta de 3 meses. Y en cada foto, docenas de comentarios de sus amigas. ¡Qué hermosa! Te lo mereces todo. ¡Qué suerte tiene Paulo de tenerte! Sentí que la bilis me subía por la garganta. ¿Estás bien, Silvia? La voz de María me trajo de regreso. Me di cuenta de que tenía lágrimas rodando por las mejillas. Me las sequé rápidamente. Sí, estoy bien. ¿Puedes enseñarme a ver más? ¿Fotos más viejas? María me enseñó cómo seguir bajando por el perfil. Y lo que vi me destrozó. 2 años de lujos. 2 años de restaurantes caros, ropa de marca, viajes a la playa, tratamientos de belleza. Todo documentado. Todo presumido.
mientras yo comía pan duro y té, mientras yo no tenía dinero ni para comprar medicina, mientras yo adelgazaba y me enfermaba. Había una foto particularmente dolorosa. Martina con Paulo, tomados de la mano en un centro comercial lleno de bolsas de tiendas de lujo. La descripción decía: mi esposo trabajador me consiente como me merezco. Gracias, mi amor, por darme todo. Paulo trabajador. Paulo que me había robado $14,000 para que su esposa jugara a ser rica. Silvia, ¿qué pasa? No podía hablar. María me abrazó. Lloré en su hombro durante no sé cuánto tiempo. Cuando finalmente pude calmarme, le conté todo. Le mostré los estados de cuenta que llevaba en mi bolso. Le conté sobre las transferencias automáticas, sobre los $500 mensuales. María se puso pálida. Dios mío, Silvia, tu propio hijo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, pero necesito más pruebas. Necesito estar segura. Esa noche regresé a mi departamento con un propósito renovado. María me había ayudado a crear mi propia cuenta en esas redes sociales. Ahora podía ver el perfil de Martina cuando quisiera. Podía guardar las fotos. Podía hacer capturas de pantalla, como María me había enseñado. Durante las siguientes 2 semanas, documenté todo. Cada vez que Martina subía una foto nueva, yo la guardaba. Cada vez que presumía algo caro, yo lo anotaba en un cuaderno. Calculé aproximadamente cuánto costaba cada cosa. Un vestido de marca, $200. Un tratamiento facial, $150. Una cena en restaurante fino, $100 para 2 personas. Los números no mentían. Martina estaba gastando mucho más de lo que Paulo podía ganar con su salario de contador. Y ese dinero extra venía de mí, de mi hambre, de mi dolor, de mi vejez robada. También empecé a anotar otras cosas. Las fechas de las visitas de Paulo. Lo que decía. Cómo actuaba. Los patrones se volvieron claros. Él nunca venía antes del día 15 del mes, cuando la transferencia automática ya se había hecho. Siempre traía alguna excusa para revisar mi casa. Siempre se iba rápido, como si no soportara estar cerca de mí. Una noche, mientras organizaba todos mis papeles en silencio, me di cuenta de algo. Yo había pasado 2 años sintiéndome culpable, sintiéndome estúpida, sintiéndome como una carga. Pero no era yo la que había fallado. Era él. Era Paulo. Era el hijo que yo había criado con tanto amor, que ahora me robaba sin remordimiento mientras me veía sufrir. Y Martina, esa mujer que se reía de mí, que me miraba con desprecio, que vivía como reina con mi dinero mientras yo apenas sobrevivía. Cerré mi cuaderno de notas y lo guardé junto con los estados de cuenta y las fotos impresas que María me había ayudado a sacar. Todo estaba en una caja de zapatos vieja, escondida en el fondo de mi ropero, debajo de las sábanas. No iba a gritar. No iba a llorar más. No iba a confrontarlos todavía. Primero necesitaba saber exactamente cómo habían hecho esto. Necesitaba entender el mecanismo completo. Y necesitaba un plan. Porque una cosa había aprendido en mis 63 años de vida: la justicia no siempre llega con gritos y lágrimas. A veces llega en silencio. A veces llega fría y calculada. Y cuando llega así, duele mucho más. El lunes por la mañana me desperté con un propósito claro. Había pasado el fin de semana repasando cada detalle, cada número, cada fecha. Ahora necesitaba respuestas concretas. Necesitaba entender exactamente cómo Paulo había configurado esas transferencias, y más importante, necesitaba detenerlas. Me bañé, me puse mi blusa más decente y salí temprano hacia el banco. Esta vez no iba a hablar con cualquier empleado. Iba a pedir hablar con el gerente. La sucursal acababa de abrir cuando llegué. El mismo sol de siempre me quemaba la espalda. Mis zapatos viejos me lastimaban los pies, pero seguí caminando con la frente en alto. Ya no era la mujer confundida de hace 3 semanas. Ahora sabía la verdad. Buenos días. Necesito hablar con el gerente. La recepcionista me miró de arriba abajo. Probablemente vio a una vieja pobre con ropa gastada. Probablemente pensó que venía a quejarme de alguna tontería. Pero algo en mi voz la hizo dudar. ¿Tienes cita? No. Pero es urgente. Es sobre un posible fraude en mi cuenta.
La palabra fraude hizo que sus ojos se abrieran. Me pidió que esperara. 10 minutos después, un hombre de unos 50 años, con traje gris y corbata, salió de una oficina con puertas de vidrio. Señora Godínez, soy Joaquín Padilla, gerente de esta sucursal. Por favor, pase. Su oficina era pequeña pero ordenada. Me senté frente a su escritorio. Saqué de mi bolso la carpeta con todos los estados de cuenta, el cuaderno con mis anotaciones y las fotos impresas del perfil de Martina. Señor Padilla, mi hijo ha estado robándome $500 cada mes durante 2 años y medio. Y necesito que me ayude a detenerlo. Le conté todo. Le mostré las transferencias automáticas. Le expliqué que yo nunca había autorizado esas operaciones. Le mostré las fotos de Martina gastando dinero en lujos mientras yo pasaba hambre. Le mostré mis cálculos. $14,000 robados. El gerente revisó cada papel con atención. Su rostro se fue poniendo más serio con cada página que pasaba. Señora Godínez, esto es muy grave. Pero tengo que ser honesto con usted. Según nuestros registros, su hijo tiene poder legal sobre su cuenta. Usted firmó documentos dándole acceso completo cuando abrió la cuenta hace 6 años. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Poder legal? Yo nunca firmé nada de eso. ¿Está segura? Déjeme revisar los archivos. Tipeó algo en su computadora. Frunció el ceño. Giró la pantalla hacia mí. Aquí está. Un documento firmado el 15 de marzo del 2019. Le da a Paulo Godínez acceso completo para realizar cualquier transacción en su nombre. Miré la pantalla. Ahí estaba mi firma. O algo que se parecía mucho a mi firma. Pero yo no recordaba haber firmado eso. Recordaba haber firmado papeles para abrir la cuenta. Sí. Paulo me había puesto varios documentos enfrente y me había dicho dónde firmar. Yo había confiado. Había firmado todo sin leer. Qué estúpida había sido. Señor Padilla, yo no sabía que estaba firmando. Mi hijo me engañó. Me hizo firmar esos papeles sin explicarme qué significaban. El gerente asintió con tristeza. Entiendo. Lamentablemente, esto pasa más seguido de lo que pensamos. Hijos que abusan de la confianza de sus padres mayores. Pero legalmente, si usted firmó ese documento, él tenía derecho a hacer esas transferencias. Entonces no hay nada que pueda hacer. No dije eso. Podemos hacer varias cosas. Primero, ahora mismo vamos a revocar ese poder legal. Vamos a cambiar todas sus contraseñas. Vamos a cancelar esas transferencias automáticas. Y vamos a configurar alertas en su teléfono para que usted reciba una notificación cada vez que se mueva dinero de su cuenta. ¿Tengo que denunciarlo a la policía? Esa es su decisión, señora. Yo le recomendaría al menos hacer una denuncia formal para que quede registrado. Pero entiendo que es su hijo y es una situación complicada. Pasamos la siguiente hora llenando formularios. Cambié mi contraseña del banco a una que solo yo sabía. Revocamos el poder legal que Paulo tenía sobre mi cuenta. Cancelamos las transferencias automáticas. El gerente me ayudó a configurar la aplicación del banco en un teléfono celular viejo que María me había regalado la semana anterior. Ahora, cada vez que entre o salga dinero de su cuenta, usted va a recibir un mensaje. Nadie más podrá tocar su dinero. ¿Y qué pasa con los $14,000 que ya me robó? El gerente suspiró. Para recuperar eso, necesitaría iniciar un proceso legal contra su hijo. Demandarlo. Con un buen abogado, probablemente ganaría. Pero esos procesos son largos y costosos. No tengo dinero para un abogado. Déjeme darle el contacto de una organización que ayuda a personas mayores en casos de abuso financiero. Ofrecen asesoría legal gratuita. Me dio una tarjeta con un nombre y un número de teléfono. La guardé en mi bolso como si fuera un tesoro. Cuando salí del banco, sentí algo extraño. No era felicidad exactamente. Era alivio. Pequeño, pero real. Por primera vez en 2 años, nadie más iba a poder tocar mi dinero. A partir del próximo depósito, los $700 completos serían míos. Pero todavía faltaba algo. Todavía no tenía justicia. Todavía no había consecuencias reales para Paulo y Martina. Esa tarde llamé al número que el gerente me había dado.
Una mujer amable contestó. Le expliqué mi situación. Ella me pidió que fuera a su oficina al día siguiente con todos mis documentos. La oficina estaba en un edificio viejo del centro. Subí 3 pisos por escaleras porque el elevador no funcionaba. Mis rodillas me mataban, pero seguí adelante. Una mujer de unos 40 años me recibió. Se llamaba Laura Serrano y era abogada especializada en casos de abuso contra personas mayores. Le mostré todo. Los estados de cuenta. Las fotos de Martina. Mis anotaciones. Los documentos del banco. Ella revisó cada cosa con cuidado, tomando notas en una libreta. Señora Silvia, esto es claramente un caso de abuso financiero. Su hijo aprovechó su posición de confianza para robarle. El hecho de que usted haya firmado documentos no lo exime, porque hubo engaño de por medio. ¿Puedo recuperar mi dinero? Podemos intentarlo. Voy a preparar una carta legal requiriendo que Paulo devuelva los $14,000. Si se niega, podemos proceder con una demanda civil. También podría presentar una denuncia penal, aunque esos casos son más complicados cuando hay familia de por medio. ¿Cuánto tiempo tomaría todo esto? Meses. Tal vez un año. Pero señora Silvia, tengo que preguntarle algo importante. ¿Está preparada para esto? Demandar a su propio hijo no es fácil. Él va a estar enojado. Su esposa va a estar enojada. Probablemente intentarán hacerla sentir culpable. Van a decir que usted es una mala madre, que está exagerando, que todo es un malentendido. Me quedé callada un momento. Pensé en Paulo, en el niño que había sido, en todas las noches que me desvelé cuidándolo cuando estaba enfermo, en todos los sacrificios que hice para que él tuviera una buena vida. Y luego pensé en cómo me empujó contra el refrigerador vacío, en cómo me llamó vergüenza, en cómo me robó durante 2 años mientras me veía sufrir. Estoy preparada. Laura sonrió. Fue una sonrisa triste pero comprensiva. Entonces vamos a empezar. Dame una semana para preparar los documentos. Mientras tanto, no le diga nada a su hijo. No le avise que cambió las contraseñas del banco. Cuando él se dé cuenta de que ya no puede hacer transferencias, probablemente va a venir a confrontarla. Esté preparada para eso. Salí de esa oficina sintiéndome más fuerte. Todavía era una mujer vieja, pobre, con zapatos gastados y ropa vieja. Pero ahora tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Tenía control. Tenía un plan. Tenía justicia acercándose. Los siguientes días fueron extraños. Yo sabía que Paulo intentaría hacer la transferencia mensual el día 15, como siempre. Pero esta vez no podría. El banco la rechazaría. Y entonces él sabría que algo había cambiado. Esperé. Preparé mi casa. Escondí todos mis documentos importantes en casa de María. Ensayé mentalmente qué le diría cuando viniera. El día 15 llegó. Revisé mi teléfono obsesivamente. A las 10 de la mañana recibí una notificación. Depósito recibido, $700. Todo el dinero. Los 700 completos estaban ahí. 2 horas después recibí otra notificación. Intento de transferencia rechazado. Paulo lo había intentado. Y había fallado. Me preparé un té de manzanilla y me senté a esperar. Sabía que no tardaría en llegar. A las 3 de la tarde escuché golpes fuertes en mi puerta. No era el toque normal de Paulo. Eran golpes desesperados, furiosos. Mamá. Abre la puerta. Mamá. Respiré profundo. Me levanté despacio. Alicé mi falda con las manos. Y entonces abrí la puerta. Paulo estaba ahí, con la cara roja de rabia. Detrás de él, Martina, con los brazos cruzados y una mueca de disgusto. ¿Qué hiciste? Su voz era un grito. Pero yo no me moví. No retrocedí. Lo miré a los ojos con una calma que no sabía que tenía. Hice lo que debía hacer hace 2 años. Protegí mi dinero. ¿De qué hablas? Cambiaste las contraseñas del banco. Cancelaste las transferencias. ¿Estás loca? No, Paulo. Estoy cuerda por primera vez en mucho tiempo. Y ahora sé exactamente qué has estado haciendo con mi pensión. La cara de Paulo se puso pálida. Martina dio un paso hacia adelante,
con esos tacones caros golpeando el piso de mi humilde sala. No sé de qué hablas, mamá. Estás confundida. Esas transferencias eran para ayudarte. Para guardar tu dinero en una cuenta más segura. Mentiroso. La palabra salió de mi boca con una frialdad que ni yo misma reconocí. Paulo parpadeó, sorprendido. Nunca lo había llamado así. Nunca le había hablado con esa dureza. Sé exactamente a dónde iba ese dinero, Paulo. $500 cada mes. Durante 2 años y medio. $14,000 que me robaste mientras yo pasaba hambre. No te lo robé. Tenía autorización legal. Tú firmaste los papeles. Sí, firmé. Porque confié en ti. Porque eres mi hijo y pensé que jamás me harías daño. Pero me engañaste. Me hiciste firmar documentos sin explicarme qué significaban. Martina soltó una risa seca. Ay, suegra, no sea dramática. Ese dinero lo usamos para cosas importantes. No es como si lo hubiéramos tirado a la basura. ¿Cosas importantes? ¿Como tus vestidos de marca? ¿Como tus cenas en restaurantes caros? ¿Como tus tratamientos de belleza? Martina se quedó callada. Paulo la miró de reojo, nervioso. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono. María me había enseñado a guardar capturas de pantalla. Le mostré las fotos del perfil de Martina. Una por una. Los restaurantes. La ropa. Los viajes. Todo con fechas que coincidían perfectamente con las semanas después de cada transferencia. Esto es lo que hicieron con mi dinero. Mientras yo comía pan duro, ustedes cenaban langosta. Mientras yo no tenía para comprar medicina, Martina se hacía las uñas con brillantes. Mientras yo adelgazaba de hambre, ustedes presumían en internet la vida de lujo que yo estaba pagando. Paulo intentó quitarme el teléfono, pero lo alejé. Esto no te incumbe. Es la vida privada de mi esposa. ¿Privada? Ella misma la publica para que todo el mundo la vea. Y yo tengo derecho a ver en qué gastaron mi dinero. Martina se puso histérica. Paulo, haz algo. Tu madre está loca. Nos está espiando. No. Martina. Solo estoy descubriendo la verdad. Y la verdad es que ustedes me robaron. Me dejaron pasar hambre para que tú pudieras jugar a ser rica. Paulo se acercó a mí. Por un momento pensé que me iba a golpear. Pero solo me apuntó con el dedo, temblando de rabia. Escúchame bien, mamá. Yo trabajé toda mi vida. Me rompí el lomo para mantener a mi familia. Y si usé tu dinero es porque lo necesitábamos. Porque Martina merece tener una buena vida. Porque ella es mi esposa y es mi responsabilidad hacerla feliz. ¿Y yo qué soy, Paulo? ¿No soy tu responsabilidad? ¿No merezco yo también una buena vida? ¿O solo importa tu esposa? Tú tuviste tu vida. Ya viviste. Ahora es nuestro turno. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Ya viviste. Como si a los 63 años yo ya no importara. Como si mi vida ya no tuviera valor. Como si fuera normal que me dejaran morir de hambre porque ellos querían lujos. Salgan de mi casa. Mi voz era baja pero firme. Paulo me miró incrédulo. ¿Qué? Dije que salgan de mi casa. Ahora. Martina jaló a Paulo del brazo. Vámonos, mi amor. Tu madre está senil. Necesita ayuda psiquiátrica. Se fueron dando un portazo. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Escuché a Martina quejándose en voz alta sobre lo loca que estaba yo. Y cuando todo quedó en silencio, me dejé caer en una silla. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Había confrontado a mi hijo. Le había dicho la verdad a la cara. Y no había llorado. No me había disculpado. No me había rebajado. Esa noche no pude dormir. Sabía que esto apenas comenzaba. Paulo no iba a quedarse callado. Iba a intentar algo. Iba a buscar la forma de hacerme sentir culpable, de recuperar el control, de seguir robándome. Pero yo ya no era la misma mujer de antes. Ahora tenía abogada. Tenía pruebas. Tenía el control de mi propia cuenta bancaria. Los días siguientes fueron de un silencio extraño. Paulo no volvió. No me llamó. Era como si yo hubiera dejado de existir para él.
Pero yo sabía que estaba ahí afuera, planeando su siguiente movimiento. Mientras tanto, yo seguía revisando el perfil de Martina. Y lo que vi me confirmó que había tomado la decisión correcta. 2 días después de nuestra confrontación, Martina subió una foto suya con cara de tristeza, con un texto que decía: «Cuando tu familia te decepciona y no valora todo lo que haces por ellos». Sus amigas comentaban: «Ánimo, no los necesitas. La gente envidiosa siempre busca hacerte daño». Martina se estaba haciendo la víctima. Estaba contando su versión de la historia, probablemente diciendo que yo era una suegra amargada que los acusaba injustamente. 3 días después, Paulo subió su primera publicación en años. Una foto de él y Martina abrazados, con el texto: «A veces la familia que nace contigo no es la que te mereces. Agradecido por tener a mi esposa que siempre me apoya en los momentos difíciles». Los comentarios eran peores. «Tu madre debería estar orgullosa de ti. No dejes que la negatividad te afecte. Las personas mayores a veces pierden la razón». Estaban construyendo una narrativa. Estaban pintándome como la villana, como la madre loca que atacaba a su pobre hijo trabajador y su dulce esposa. Tomé capturas de pantalla de todo. Se las envié a Laura, mi abogada. Ella respondió: «Perfecto. Esto muestra su verdadera naturaleza. Sigue documentando todo». Una semana después, Paulo finalmente me llamó. Su voz era fría, controlada. «Mamá, necesitamos hablar. Ven a mi casa mañana a las 5 de la tarde. Martina y yo queremos resolver esto como adultos». «No voy a ir a tu casa, Paulo». «¿Por qué no? ¿Ahora también tienes miedo de nosotros?» «No tengo miedo. Simplemente no voy a ir. Si quieres hablar, podemos hacerlo en un lugar público. En una cafetería. Con mi abogada presente». Hubo un silencio largo. «¿Tu abogada? ¿Contrataste una abogada? ¿Para qué?» «Para recuperar los $14,000 que me robaste. Y para asegurarme de que nunca más puedas tocar mi dinero». «Mamá, no seas ridícula. No voy a devolverte nada. Ese dinero ya está gastado. Y legalmente yo tenía derecho a usarlo. No hay nada que puedas hacer». «Ya lo hice, Paulo. Ya empecé el proceso legal. En unos días vas a recibir una carta de mi abogada. Y si no devuelves el dinero voluntariamente, te voy a demandar». La risa de Paulo sonó metálica a través del teléfono. «¿Tú? ¿Demandarme? No tienes dinero para eso, mamá. No tienes recursos. No tienes nada. Eres una vieja pobre que vive de una pensión miserable. No me das miedo». Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era de rabia, de indignación, de determinación. Paulo pensaba que yo era débil. Pensaba que me iba a rendir. Pensaba que eventualmente me iba a arrastrar de regreso, pidiéndole perdón, rogándole que volviera a mi vida. Se equivocaba. Completamente. Laura cumplió su palabra. Una semana después de aquella llamada, Paulo recibió la carta legal. Lo supe porque esa misma noche él me llamó gritando como un loco. «¿Qué es esto, mamá? ¿Me estás demandando? ¿A tu propio hijo?» «Sí, Paulo. Te estoy demandando por robo. Por abuso financiero contra una persona mayor. Por aprovecharte de mi confianza. Estás loca. Nadie te va a creer. Voy a decirle al juez que estás senil. Que no sabes lo que haces. Dile lo que quieras. Yo tengo pruebas. Estados de cuenta. Capturas de pantalla de cómo gastaron mi dinero. Testimonios del banco. Todo está documentado». Colgó sin decir más. Pero yo sabía que esto apenas comenzaba. Laura me había explicado que el proceso legal tomaría tiempo. Primero vendría una mediación obligatoria. Si Paulo no aceptaba devolver el dinero, iríamos a juicio. Mientras tanto, ella me aconsejó que siguiera documentando todo. Cada interacción. Cada amenaza. Cada intento de manipulación. No tuve que esperar mucho. 2 días después, Martina apareció en mi puerta. Sola. Sin Paulo. Llevaba un vestido rosa claro y zapatos bajos. Se había quitado todo el maquillaje excesivo. Parecía una niña inocente. Pero yo ya conocía ese juego. «Suegra, ¿podemos hablar?».
Su voz era suave, casi quebrada, como si estuviera a punto de llorar. No tenemos nada de qué hablar, Martina. Por favor. Solo 5 minutos. Necesito que entienda. Contra mi mejor juicio, la dejé pasar. Pero dejé la puerta abierta. No iba a quedarme sola con ella sin testigos potenciales. Martina se sentó en el borde de mi viejo sofá. Juntó las manos como si fuera a rezar. Suegra, yo sé que las cosas se salieron de control. Y lo siento mucho. Pero tiene que entender que Paulo solo quería darme una buena vida. Él me ama tanto. Y yo vengo de una familia muy pobre. Nunca tuve nada. Paulo fue el primer hombre que me hizo sentir especial. ¿Y eso justifica robarme? No es robo. Paulo pensaba que usted no necesitaba tanto dinero. Que con $200 al mes era suficiente para una persona mayor que vive sola. Él no sabía que usted estaba pasando hambre. Mentira. Él me vio adelgazar. Me vio enfermarme. Me vio con el refrigerador vacío. Y nunca preguntó. Nunca ayudó. Solo siguió robando. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Martina. Lágrimas de actriz. Por favor, suegra, retire la demanda. Paulo está desesperado. Está teniendo problemas en el trabajo por el estrés. No duerme. No come. Está destruido. Me quedé callada. Parte de mí, la parte que todavía era madre, sintió un dolor en el pecho al imaginar a mi hijo sufriendo. Pero entonces recordé. Recordé los 2 años de hambre. Recordé cómo me empujó contra el refrigerador. Recordé cómo me llamó vergüenza. Si Paulo está sufriendo, es por sus propias acciones. No por las mías. Martina cambió de táctica. Las lágrimas desaparecieron. Su voz se endureció. ¿Sabe qué va a pasar si sigue con esto? Paulo va a quedar en la ruina. Lo van a despedir de su trabajo cuando se enteren de la demanda. No va a poder conseguir otro empleo. Y entonces no tendremos dinero para nada. ¿Eso es lo que quiere? ¿Destruir a su propio hijo? Paulo se destruyó solo cuando decidió robarme. Usted es una egoísta. Una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Por eso hace todo esto. Por envidia. Porque nosotros tenemos una vida bonita y usted no. Ahí estaba la verdadera Martina. La máscara había caído. Me levanté y señalé la puerta. Fuera de mi casa. Todavía no terminamos de hablar. Sí terminamos. Y si vuelves a aparecer por aquí sin invitación, voy a llamar a la policía. Martina se levantó furiosa. Antes de salir, se volteó una última vez. Esto no va a quedar así. Usted no sabe con quién se metió. Vamos a hacer que todos sepan qué clase de madre es. Vamos a decirle a toda la familia. A todos los vecinos. Vamos a arruinar su reputación. Haz lo que quieras, Martina. Yo tengo la verdad de mi lado. Se fue dando un portazo. Yo me quedé ahí, de pie, con el corazón latiéndome fuerte. Sabía que sus amenazas no eran vacías. Ellos iban a intentar destruirme socialmente antes de que el caso llegara a juicio. Y tenía razón. A la semana siguiente, empezaron los rumores. Los vecinos del edificio me miraban raro. Algunas personas que antes me saludaban ahora me ignoraban. Un día, mientras subía las escaleras, escuché a 2 mujeres hablando en voz baja. Dicen que está demandando a su propio hijo por dinero. ¿Qué clase de madre hace eso? Paulo me había estado visitando religiosamente durante años. Ahora dice que ella lo maltrataba y por eso dejó de venir. Pobrecito. Y esa esposa tan linda que tiene. Dicen que la suegra los odia porque son felices. Me dolió. No voy a mentir. Dolió saber que la gente me juzgaba sin conocer la verdad. Pero seguí caminando. Mantuve la cabeza en alto. María fue la única que me defendió. Ella conocía toda la historia. Y cuando escuchaba a alguien hablar mal de mí, los confrontaba. Ustedes no saben nada. El hijo de Silvia le robó durante 2 años. La dejó pasar hambre. Yo la vi adelgazar. Yo la vi sufrir. Así que cierren la boca si no conocen los hechos. Pero no todos le creían. Paulo y Martina habían hecho un buen trabajo envenenando a la gente contra mí.
La fecha de la mediación finalmente llegó. Era un martes por la mañana. Laura me recogió en su auto y manejamos hasta un edificio del gobierno donde se hacían este tipo de reuniones. Recuerde, señora Silvia, no se deje provocar. No grite. No llore. Solo presente los hechos con calma. La verdad es su mejor arma. Entramos a una sala pequeña con una mesa larga. De un lado estábamos Laura y yo. Del otro lado, Paulo y Martina con un abogado que probablemente les había costado mucho dinero. Un mediador, un hombre mayor con lentes, se sentó en la cabecera. Buenos días. Estamos aquí para intentar resolver este conflicto de manera amigable antes de proceder a juicio. Señora Godínez, ¿puede explicar su reclamo? Laura habló por mí. Presentó los estados de cuenta, las transferencias, los cálculos, las fotos del perfil de Martina mostrando los lujos comprados con mi dinero. Todo estaba ahí, organizado, irrefutable. El abogado de Paulo intentó argumentar que yo había dado autorización legal, que todo estaba dentro de la ley. Pero Laura contraargumentó con evidencia de engaño, de abuso de confianza, de aprovechamiento de una persona mayor vulnerable. Durante toda la reunión, Paulo no me miró ni una vez. Mantenía los ojos fijos en la mesa. Martina, en cambio, me fulminaba con la mirada. Como si yo fuera la villana. Como si yo les estuviera haciendo daño a ellos. El mediador revisó todos los documentos. Después de 2 horas, habló. Señor Godínez, es claro que usted tomó dinero de la cuenta de su madre sin su consentimiento informado. Aunque técnicamente tenía autorización legal, el espíritu de la ley protege a personas mayores del abuso financiero. Mi recomendación es que devuelva los $14,000 y lleguen a un acuerdo. Paulo finalmente habló. No tengo $14,000. Ese dinero ya está gastado. Entonces puede hacer un plan de pagos. $1,000 mensuales durante 14 meses. No puedo pagar eso. Tengo mis propios gastos. Martina puso su mano sobre la de Paulo, en un gesto teatral de apoyo. Mi esposo no tiene ese dinero. Su madre tendrá que aceptar que el dinero se perdió. Laura se inclinó hacia adelante. Si el señor Godínez no acepta devolver el dinero, procederemos a juicio. Y en juicio, no solo pediremos los $14,000, sino también intereses, daños y perjuicios, y costos legales. Podríamos estar hablando de $20,000 o más. La cara de Paulo se puso pálida. Martina apretó su mano. El mediador suspiró. Les voy a dar una semana para pensarlo. Si no llegan a un acuerdo, esto va a juicio. Y les advierto, los jueces no ven con buenos ojos el abuso financiero contra personas mayores. Señor Godínez, su madre tiene un caso muy fuerte. La reunión terminó. Salimos por puertas separadas. Yo temblaba. Laura me abrazó. Lo hizo muy bien, señora Silvia. Muy bien. Pero yo no me sentía bien. Me sentía vacía. Acababa de enfrentarme legalmente a mi propio hijo. El niño que había criado. El hombre en quien había confiado con mi vida. ¿Había hecho lo correcto? Mi corazón de madre gritaba que no. Pero mi dignidad, mi necesidad de justicia, me decía que sí. La semana de espera fue una tortura. Cada día revisaba mi teléfono, esperando una llamada de Laura con noticias. Cada noche me acostaba preguntándome si Paulo aceptaría devolver el dinero o si tendríamos que ir a juicio. El 5.º día, Laura finalmente llamó. Señora Silvia, tengo noticias. Paulo aceptó un acuerdo. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué clase de acuerdo? Va a devolver $10,000 de los $14,000. Dice que es todo lo que puede conseguir. El pago será en una sola exhibición, dentro de 2 semanas. A cambio, usted firma un documento donde renuncia a cualquier reclamo futuro. 10,000 de 14,000. Había perdido $4,000 para siempre. Pero al menos recuperaría algo. ¿Y si no acepto? Entonces vamos a juicio. Podríamos ganar más, pero también podría tomar 1 año o más. Y no hay garantía de que Paulo pueda pagar incluso si ganamos. Si no tiene el dinero, no podemos sacarlo de la nada. Respiré profundo. $10,000. Era mejor que nada. Acepto el acuerdo. Excelente. Voy a preparar los documentos.
El intercambio se hará en mi oficina. Usted recibe un cheque certificado por $10,000 y firma la liberación. Todo oficial y legal. 2 semanas después, llegué a la oficina de Laura. Paulo ya estaba ahí, sentado en la sala de espera. Martina no había venido. Él estaba solo, con las manos entre las rodillas, mirando el piso. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras profundas. Cuando me vio entrar, apartó la mirada rápidamente. No dijo nada. Yo tampoco. Laura nos hizo pasar a una sala de juntas. Puso los documentos sobre la mesa. Un cheque certificado por $10,000 con mi nombre. Y un documento de liberación que yo debía firmar. Señor Godínez, ¿de dónde sacó este dinero? Paulo habló con voz ronca, sin mirarme. Vendí mi auto. Pedí un préstamo en el banco. Saqué todo lo que tenía ahorrado. ¿Y Martina? ¿Ella sabe de esto? Tuvimos problemas por esto. Pero al final aceptó. No teníamos opción. Firmamos los papeles en silencio. Laura notarizó todo. Me entregó el cheque. Yo lo guardé en mi bolso con manos temblorosas. $10,000. 2 años de sufrimiento reducidos a un pedazo de papel. Cuando terminamos, Laura salió para hacer copias de los documentos. Paulo y yo nos quedamos solos en esa sala. El silencio era tan pesado que dolía. Finalmente, Paulo habló. Espero que estés feliz. Su voz era amarga, llena de resentimiento. Yo lo miré directamente por primera vez en semanas. No estoy feliz, Paulo. No hay felicidad en esto. Solo hay justicia. Me destruiste la vida. No, hijo. Tú te la destruiste solito. Yo solo me defendí. Por primera vez, Paulo levantó la vista y me miró a los ojos. Vi algo ahí. ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? No estaba segura. Yo no pensé que te estaba haciendo tanto daño. Pensé que con $200 podías vivir. Que no necesitabas más. ¿Me viste adelgazar y no pensaste nada? ¿Me viste con el refrigerador vacío y no preguntaste por qué? Martina decía que estabas exagerando. Que querías llamar la atención. Que siempre habías sido dramática. Martina. Siempre Martina. La mujer que lo había envenenado contra mí. ¿Y tú le creíste a ella en lugar de creer en tu propia madre? ¿En lugar de confiar en lo que veías con tus propios ojos? Paulo bajó la cabeza otra vez. Lo siento. 2 palabras. Tarde. Vacías. Pero eran las primeras palabras de disculpa que escuchaba de su boca en años. No sé si te creo, Paulo. Pero aunque lo hicieras de verdad, eso no borra lo que hiciste. No borra el hambre que pasé. No borra las noches que lloré preguntándome qué había hecho mal. No borra la humillación de ese día cuando me empujaste contra el refrigerador. Yo estaba enojado ese día. No debía haber hecho eso. No. No debiste. Laura regresó con las copias. Paulo se levantó rápidamente, como si no soportara estar más tiempo en esa habitación conmigo. Me voy. Ya cumplí con lo que el acuerdo decía. Se fue sin mirar atrás. Yo me quedé sentada ahí, con el cheque en mi bolso, sintiendo un vacío extraño en el pecho. ¿Está bien, señora Silvia? No lo sé. Laura. Gané, pero no se siente como victoria. Ella puso su mano sobre la mía. Lo que usted hizo fue valiente. La mayoría de las madres en su situación se callan. Se dejan abusar por miedo a perder a sus hijos. Pero usted se defendió. Eso tiene valor. Ya perdí a mi hijo de todas formas. Tal vez. O tal vez algún día él entienda lo que hizo y regrese siendo un mejor hombre. Pero incluso si nunca regresa, usted hizo lo correcto. Fui al banco ese mismo día y deposité el cheque. $10,000. La mayor cantidad de dinero que había tenido en mi cuenta en años. Pero no sentía alegría. Solo sentía cansancio. Los días siguientes fueron extraños. Los vecinos seguían murmurando, pero ya no me importaba tanto. María me visitaba todos los días, trayéndome café y compañía. Me decía que era fuerte, que era valiente, que había hecho lo correcto. Una tarde, 2 semanas después del acuerdo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar.
Señora Godínez. Soy Fabiana Roldán, prima de Martina. Me tensé. ¿Qué quería la familia de Martina ahora? Le llamo porque necesito decirle algo. Algo que creo que debe saber. Martina y Paulo están teniendo problemas serios. Desde que vendieron el auto y pagaron la deuda con usted, están peleando todo el tiempo. Martina le reclama a Paulo que por su culpa perdieron todo. Dice que por su estupidez ahora están en la ruina. ¿Por qué me cuenta esto? Porque vi las fotos que Martina subía a internet. Vi toda la ropa cara, las cenas, los lujos. Y cuando me enteré de dónde venía ese dinero, me dio asco. Mi prima es una aprovechada. Siempre lo fue. Y usted solo se defendió. Quería que supiera que no todos en la familia pensamos que usted es la villana. Gracias por decirme. Hay algo más. Martina está presionando a Paulo para que consiga más dinero. Quiere que venda cosas, que pida más préstamos. Está furiosa porque ya no pueden vivir como antes. Creo que su matrimonio no va a durar mucho. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, procesando la información. Paulo estaba sufriendo las consecuencias. Su esposa, la mujer por la que había traicionado a su madre, ahora le reclamaba por haber perdido el dinero robado. Debería haberme sentido satisfecha. Debería haber sentido que la justicia divina estaba actuando. Pero solo sentía tristeza. Tristeza por mi hijo que había elegido tan mal. Que se había casado con una mujer que solo lo quería por el dinero. Esa noche, mientras tomaba mi té de manzanilla, revisé una última vez el perfil de Martina. Había subido una publicación nueva. Una foto de ella sola, con la cara seria, sin maquillaje. El texto decía: cuando la vida te quita todo lo que creías tener. Pero seguiré luchando. Los comentarios eran de apoyo, de sus amigas que no conocían la verdad. Martina seguía jugando el papel de víctima. Pero yo ya no me enojaba. Ya no me dolía. Había recuperado mi dinero. Había recuperado mi dignidad. Y más importante, había recuperado el control de mi propia vida. Paulo y Martina tendrían que enfrentar sus propias consecuencias. Yo ya había hecho mi parte. Ahora era tiempo de reconstruir, de sanar, de vivir los años que me quedaban con paz y dignidad. Cerré la aplicación del teléfono. Terminé mi té. Y por primera vez en años, dormí toda la noche sin pesadillas. Con los $10,000 en mi cuenta y mi pensión completa llegando cada mes, mi vida empezó a cambiar. No de la noche a la mañana, pero poco a poco, como una planta que vuelve a florecer después de una sequía. Lo primero que hice fue ir al mercado y llenar mi refrigerador. Compré carne, verduras frescas, frutas, leche, huevos, queso, cosas que no había comido en 2 años. Cuando llegué a casa y acomodé todo, me quedé parada frente al refrigerador abierto, simplemente mirando. Lleno. Mi refrigerador estaba lleno. Las lágrimas cayeron solas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran de alivio. También compré medicina para mi presión alta. Fui al doctor por primera vez en años. Me pesé y descubrí que había perdido casi 20 kilos. El doctor me regañó por descuidarme tanto, pero me puso en un plan de nutrición. Semana tras semana, empecé a recuperar peso, a sentirme más fuerte. María me ayudó a arreglar algunas cosas de la casa. Cambiamos las baldosas rotas de la cocina. Pintamos las paredes. Compramos una cortina nueva para la sala. No era un palacio, pero era mi hogar. Y ahora se sentía como tal. Pasaron 3 meses sin saber nada de Paulo. Ni llamadas. Ni visitas. Era como si hubiera muerto para él. A veces, en las noches, me dolía. Me preguntaba cómo estaba. Si comía bien. Si era feliz. Esos pensamientos de madre nunca se van, sin importar lo que hagan tus hijos. Pero había aprendido algo importante. Amar a alguien no significa dejar que te destruya. Puedes amar a tu hijo y aún así protegerte de él. Esas 2 cosas pueden coexistir. Un sábado por la tarde, 4 meses después del acuerdo, alguien tocó mi puerta. Era un toque suave, dudoso. Abrí y encontré a Paulo parado ahí. Solo. Sin Martina. Se veía terrible. Más delgado que la última vez. Con ropa arrugada. Ojeras profundas.
las manos en los bolsillos, mirando al piso como un niño castigado. «Hola, mamá». Su voz era apenas un susurro. Nos quedamos ahí, en el umbral, sin saber qué decir. Finalmente, me hice a un lado. «Pasa». Entró despacio, mirando alrededor. Su mirada se detuvo en la cocina recién pintada, en las cortinas nuevas, en el refrigerador lleno que podía ver desde la entrada. «La casa se ve bien. Gracias». Nos sentamos en la sala. Él en el sillón. Yo en mi silla de siempre. El silencio era incómodo, pesado. Martina me dejó. Las palabras salieron de su boca como si le costara pronunciarlas. Miré sus manos temblorosas, su rostro demacrado. «Lo siento». Se rió amargamente. «¿Lo sientes? Después de todo lo que pasó, ¿todavía te importa? Eres mi hijo, Paulo. Eso no cambia. Aunque hayamos pasado por todo esto, aunque me hayas lastimado, sigues siendo mi hijo. No puedo simplemente dejar de preocuparme». Él se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. «Tenías razón. En todo. Martina solo estaba conmigo por el dinero. Cuando vendí el auto, cuando ya no pude darle los lujos a los que se había acostumbrado, empezó a cambiar. Se volvió cruel. Me decía que era un fracasado, que su vida conmigo era una miseria. Y hace 2 semanas se fue. Conoció a otro hombre, uno con más dinero. Me levanté y fui a la cocina. Preparé 2 tazas de té de manzanilla. Le di una a Paulo. Él la tomó con manos temblorosas. «Lo siento, mamá. Siento todo. Siento haberte robado. Siento haberte hecho pasar hambre. Siento haberte humillado. Siento haber elegido a Martina sobre ti. Siento haberme convertido en este hombre horrible que no reconozco». Su voz se quebraba con cada palabra. Las lágrimas caían sobre su taza de té. «No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo necesitaba que supieras que estoy arrepentido. Que me doy cuenta de lo que hice. Que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente». Me senté frente a él. Miré a ese hombre de casi 40 años llorando como un niño. Y vi ambas cosas a la vez. Al hijo que había criado con amor, y al hombre que me había traicionado con crueldad. «Paulo, el perdón no se da de un día para otro. No funciona así. Tú me lastimaste profundamente. Me robaste 2 años de mi vida. Me hiciste sentir culpable por tu propio crimen. Me humillaste frente a tu esposa. Eso no se borra con una disculpa. Lo sé. Pero tampoco voy a vivir con odio en mi corazón. No voy a cargar ese peso. Así que sí, algún día podré perdonarte. Cuando esté lista. Cuando haya sanado completamente. Pero por ahora, lo único que puedo ofrecerte es esto. No te odio. No te deseo mal. Pero tampoco puedo tenerte en mi vida como antes. ¿Eso significa que nunca más voy a poder verte? Significa que necesito tiempo. Necesito reconstruir mi vida. Necesito sanar. Y tú necesitas hacer lo mismo. Necesitas entender qué te llevó a hacer lo que hiciste. Necesitas trabajar en ti mismo. Y cuando ambos hayamos hecho ese trabajo, tal vez, solo tal vez, podamos tener algún tipo de relación. Paulo asintió. Se quedó un rato más, terminando su té en silencio. Antes de irse, me abrazó. Fue un abrazo breve, torpe, pero había algo real en él. Algo de arrepentimiento genuino. Te quiero, mamá. Siempre te he querido. Aunque lo haya olvidado por un tiempo. Yo también te quiero, hijo. Por eso mismo tuve que hacer lo que hice. Se fue. Y esta vez, cuando cerré la puerta, no sentí el vacío de antes. Sentí algo parecido a la paz. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. No solo de mi casa o mis finanzas, sino de mí misma. Empecé a ir a un grupo de apoyo para personas mayores que habían sufrido abuso familiar. Ahí conocí a otras mujeres con historias similares. Madres robadas por hijos. Abuelas engañadas por nietos. Todas habíamos confiado. Todas habíamos sido traicionadas. Pero también todas estábamos eligiendo sanar. Eligiendo no quedarnos en el papel de víctimas. Eligiendo reconstruir con dignidad. Con parte del dinero recuperado,
Hice algo que siempre había querido. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario. Descubrí que tenía talento para los paisajes. Cada martes y jueves, iba a pintar con otras mujeres de mi edad. Reíamos. Compartíamos historias. Creábamos belleza. También empecé un pequeño jardín en el balcón de mi departamento. Planté hierbas, manzanilla, hierbabuena, romero, albahaca. Cada mañana las regaba, viendo cómo crecían lentamente, con paciencia. Como yo. Paulo me llamaba cada 2 semanas. Conversaciones breves. Me contaba que estaba yendo a terapia, que estaba trabajando en entender por qué había permitido que Martina lo manipulara. Yo escuchaba. No lo juzgaba. Pero tampoco lo invitaba a regresar a mi vida completamente. 1 año después del acuerdo legal, en una tarde tranquila mientras regaba mis plantas, me di cuenta de algo. Era feliz. No perfectamente feliz. Todavía había cicatrices. Todavía había noches en que la soledad pesaba. Pero era feliz de una manera que no había sido en años. Tenía mi dinero. Tenía mi casa. Tenía mi dignidad. Y más importante, tenía paz. María subió a visitarme esa tarde, como hacía casi todos los días. Tomamos té en el balcón, mirando las plantas crecer. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Me preguntó. ¿Qué? Que ellos pensaron que al robarte te estaban quitando algo. Pero al final, te dieron la oportunidad de descubrir quién eras realmente. Te dieron la oportunidad de ser fuerte. Sonreí. Tenía razón. Esa noche, mientras preparaba mi cena en mi cocina llena de comida, pensé en todo lo que había pasado. El dolor, la traición, la lucha, la justicia y finalmente, la paz. No había gritado. No había perdido la compostura. Simplemente había probado la verdad con documentos, con silencio estratégico, con dignidad fría. Y eso había dolido más que cualquier palabra. Cerré los ojos y respiré profundo. El aroma de la manzanilla fresca de mi jardín entraba por la ventana. Mis plantas crecían. Mi cuerpo sanaba. Mi corazón, lentamente, también. Había ganado. No con venganza. No con odio. Sino con algo mucho más poderoso. Con la verdad y con el amor propio. Y esa era mi verdadera victoria. Abrí los ojos y miré por la ventana. El sol se ponía sobre la ciudad. Mañana sería otro día. Otro día de paz. Otro día de crecimiento. Otro día de vida vivida con dignidad. Y eso, finalmente, era más que suficiente.